Una pausa en la mañana que nos conecta con nuestro Creador. Para comenzar nuestro día de la mejor manera. Un café con Dios. Atrás caminé en busca de libertad y te lastimé, y al volver sobre mis pisadas pude entender lo que en realidad era ser feliz solo junto a ti. Hoy vuelve a casa tu hijo el menor. Corre a tu encuentro y escucha tu voz diciendo: vuelve, vuelve, corre a mis brazos, ya no hay pasado. Si vuelves, vuelve, quiero decirte cuánto te amo y te espero aquí, solo aquí, a que decidas venir a mí. Una pausa en la mañana que nos conecta con nuestro Creador. Para comenzar nuestro día de la mejor manera. Un café con Dios. Muy buenos días, sean todos una vez más bienvenidos a este tiempo de Un Café con Dios. Como siempre digo, iniciando de manera correcta nuestra semana, iniciando de manera adecuada nuestro día. Y por eso le vamos a pedir a nuestro Maestro por excelencia, el Espíritu Santo, que en esta mañana y que en este tiempo nos guíe en el estudio de su palabra y que podamos pues sacar el mejor provecho y cumplir con lo que el Señor desea para nuestras vidas en este día. Señor, gracias por este tiempo que podemos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, siempre te damos por la oportunidad de acercarnos a tu palabra y de tener en nuestras manos y de leer tus pensamientos, de leer tus planes, Señor, tus mandamientos, tus leyes, las cuales fueron diseñadas para que nosotros podamos vivir de una manera adecuada y poder, Señor, honrarte en cada paso y en cada momento. Por eso te pedimos que ahora nos guíes y nos muestres lo que tú quieres que hoy aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame por favor al libro de Proverbios. Seguimos en el capítulo 12 y vamos a ir al versículo 16. Voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así: el enojo del necio se conoce al instante, pero el prudente oculta la deshonra. Una vez más. El enojo del necio se conoce al instante, pero el prudente oculta la deshonra. Una vez más, me gusta siempre esta balanza que el libro de Proverbios hace. De un lado el necio, de un lado el insensato, de otro lado el prudente, el sabio, el inteligente. De un lado el que no teme a Dios, el que está más acostumbrado a vivir como este mundo manda, mundanamente, y en este lado las personas que agradan a Dios, las que tal vez no son perfectas, pero tratan en su día a día de honrarle a Dios con sus palabras, con sus pensamientos, con sus acciones. Aquí me dice de dos personas, el necio y el prudente.
No sé en qué categoría puedes caer tú, pero con lo que acabamos de leer ya podemos darnos cuenta que ¿quiénes son los necios? Los que inmediatamente muestran su enojo. ¿Quiénes son los sabios? ¿Quiénes son los inteligentes, los prudentes? Los que ocultan la deshonra. Y aquí vamos a nuestro diario vivir. Por supuesto, cuando alguien nos hace algún daño, estás en la calle tal vez, o en el trabajo, o en algún lugar y te insultan. Por naturaleza nosotros queremos inmediatamente responder de la misma manera. Responder a ese insulto. Cuando alguien se enoja contra nosotros, cuando alguien hace algo contra nosotros, nuestra naturaleza muchas veces nos da el querer responder de la misma manera. Pero yo sé que ustedes entienden esto, que responder de la misma manera no resolverá esto jamás. Responder de la misma manera como nos han tratado nunca da buenos resultados. ¿Cuál es la consecuencia de responder de la misma manera en la que nos están tratando? Simplemente va a acrecentar, va a aumentar, va a incrementar más el problema. Y si es que ya es una discusión, a ponerle mucho más candente, mucho más fuerte esa pelea o esa discusión que está ya iniciando. ¿Por qué pasa esto? El libro de Proverbios decía que el que es necio inmediatamente demuestra su enojo. ¿Por qué pasa esto? Por la sencilla razón de esto es que nuestra lengua siempre reacciona mucho más rápido que lo que nosotros podamos procesar o pensar. Y esta tal vez es una clase tal vez más profunda, ya de meternos más al tema de las neurociencias y tal vez al tema del cerebro y todo esto. Pero el enojo es una condición en la cual la lengua siempre va a funcionar más rápido que incluso nuestra mente. Quiero leer el mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos y dice así. Aquí ya no dice el necio, dice el insensato. El insensato se enoja con facilidad. Uy, pausa. Tal vez yo ya entro en esta categoría, inmediatamente me enojo, me prendo, exploto. El insensato se enoja con facilidad, pero el inteligente pasa por alto los insultos. Me fascinó esta versión. Me encanta cómo ya le pone a un lenguaje tal vez un poco más al que hasta nuestros niños lo pueden entender. El insensato, el ingenuo, el necio, otras versiones, el tonto, se enoja con facilidad, pero el inteligente pasa por alto los insultos. ¿Qué decíamos entonces? ¿Por qué sucedía esto? Porque el enojo es una condición donde la lengua funciona mucho más rápido que la mente. Y aquí entonces viene lo necesario de poder gestionar el enojo que dará paso a la ira y después se convierte ya todo esto en pecado y bueno, nos estamos yendo ya para otro lado. Y ese enojo muchas veces es la emoción que experimentamos cuando sentimos que incluso alguien hizo algo injusto en contra nuestra, cuando tal vez alguien reaccionó de manera violenta o de manera que no era correcto para con nosotros. Entonces, he aquí una vez más, lo necesario. Ahora no vamos a hablar acerca de si el enojo y la ira es pecado, no. Lo que vamos aquí ahora a trabajar es cómo gestionar el enojo. Y básicamente vamos a ir a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aprender a gestionar el enojo? Porque si tú lo piensas, el enojo, todo lo que empieza con el enojo y cuando yo reacciono a través del enojo, muchas veces va a causar
vergüenza. A mi propia persona, vergüenza. ¿Cómo gestionamos esto? Quiero llevarles una vez más a una versión de la traducción viviente acerca de este verso y después a mostrarles un versículo del Nuevo Testamento. De nuevo, Proverbios 12:16 en la traducción viviente dice: un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando lo insultan. Entonces aquí tal vez ya ni siquiera estamos yendo a la parte de un golpe, a la parte tal vez de que tal vez algo ya físico, simplemente con palabras, que a veces hasta nuestros propios familiares, tal vez nuestros hijos, tal vez nuestro cónyuge, tal vez nuestro vecino, tal vez nuestro profesor, alguien ya nos dijo alguna palabra que nos lastimó. ¿Cómo debe reaccionar entonces la persona inteligente? Decía, pero una persona sabia mantiene la calma cuando lo insultan. Entonces aquí quiero resaltar, y va a salir por lógica, la idea del control propio, la idea del dominio propio. Y es que el dominio propio es una de las características fundamentales de la persona prudente. De nuevo, el dominio propio es una de las características de la persona sabia. El dominio propio es una de las características de la persona prudente. El necio, el débil de carácter, el que se irrita rápidamente, la característica del necio es que expresa inmediatamente el enojo. Como consecuencia, siempre va a hablar demasiado y todo lo que él realice a través del enojo será demasiado fuerte y siempre su reacción será demasiado pronto. Como consecuencia va a poner en riesgo todas sus relaciones, puede ser amistades, incluso de familia, e incluso muchas veces a destruirlas. Cuidado con eso. Quiero leerles un chiquito comentario de lo que dice el Talmud acerca del enojo. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es una colección de comentarios rabínicos y ellos mencionan algo bastante curioso acerca del enojo y dice así. El Talmud dice: dichoso el que oye y se hace el sordo. Dichoso el que oye y se hace el sordo. Yo creo que de personas mucho más adultas, ya más maduras, con una edad ya que la vida les ha enseñado a muchos de ellos a través de la experiencia, yo he escuchado ya esta frase. A veces me hago el de oídos sordos y no hago caso a lo que está pasando. ¿Por qué? Muchas veces tal vez un hijo diciéndole eso a un padre, una hija diciéndole eso a su madre. Esto a veces podemos ver en algunos padres cómo reaccionan de manera correcta. Muy parecido a como dice el Talmud. Dichoso, feliz, bienaventurado, alegre, el que oye el insulto, la ofensa, pero se hace el sordo. El sabio sabe controlar su carácter y siempre va a dejar abierto el camino para la reconciliación. El necio destruye las relaciones. El libro de Mateo capítulo 5 versículo 9 dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Quiero que pensemos en la palabra fuerte, quiero que pensemos en la palabra pacificador, la palabra paz, débil igual. Ahora, ¿quién es una persona fuerte? ¿El musculoso? ¿El luchador? No. Una persona fuerte no puede ser ese tipo de persona. Tal vez su físico lo puede demostrar. Pero una persona fuerte, un buen luchador, ¿quién es? El fuerte es el que sabe dominarse a sí mismo. Si nosotros nos ponemos a pensar en algunos casos, tal vez en la televisión, o casos de la farándula, o tal vez casos en nuestra propia vida o familia, personas de altísimo prestigio,
personas conocidas, personas muy conocidas en los medios, personas famosas, personas tal vez de relevancia a nivel mundial. Muchas de estas personas de alto prestigio pierden en un segundo todo ese prestigio por no saber lidiar con el enojo. El versículo nos decía: dichosos los pacificadores. Pues una persona prudente y una persona pacífica nunca va a hacer caso del insulto que fue lanzado. Ahora, me llama mucho la atención cómo continúa diciendo el versículo: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, entonces, que un pacificador es digno de ser llamado hijo de Dios. Ahora, qué fácil que es escuchar un sermón, qué fácil que es escuchar lo que dice el predicador, pero no poner por obra. Cuidado, qué fácil es leer la Biblia y no pensar en cómo vivir y aplicar lo que leí en mi diario vivir. Qué fácil es sentarnos a hacer un estudio e incluso debatir y discutir de algún texto bíblico, pero lo difícil muchas veces es cómo ponerlo en práctica. Esto, totalmente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder vivir una manera digna como hijos de Dios. Espíritu Santo, ayúdanos, porque en nuestro diario vivir estamos, Señor, muchas veces expuestos a todo este tipo de emociones, de situaciones en las cuales tal vez muchas veces van a aparecer cosas injustas que nos están haciendo, pero ayúdanos, Espíritu Santo, en el control propio, en el dominio propio, para siempre poder, Señor, agradarte a ti y reaccionar de la manera en la que es correcta. Pedimos que estas palabras que hemos escuchado nos ayudes el día de hoy a ponerlo en práctica. Que, Señor, podamos ser no solo oidores, sino hacedores también de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No hay mejor gobernador que el que sabe gobernarse a sí mismo. Les deseo un excelente día. Bendiciones. Está comprobado que el café se disfruta en verdad con Dios. Hasta mañana y no olvides tu taza.